¿Será que se trata, Douglas, de aprender todos los frameworks y todas las tecnologías? ¿Será que tengo que aprender a programar en ensamblador? ¿O será que no? ¿Qué involucra ser senior? Pero al empezar a cambiar nuestro chip con esta mentalidad, ya vamos a poder hacer preguntas muy claves, Douglas. Cuando somos junior y nos piden hacer algo, nuestras preguntas son como, ok, ¿cómo lo hago? ¿Qué dependencias utilizo? ¿Qué librerías utilizo? Ahora las preguntas van a cambiar. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Qué valor le agrega al producto? ¿Qué impacto va a tener en los usuarios? ¿Qué impacto va a tener en otras partes del sistema? Bienvenidos todos y todas a un nuevo episodio de nuestro podcast DevOps. El día de hoy estoy aquí con mi buen amigo y co-host Douglas, el cual nos ha acompañado en este viaje y siempre nos brinda muchos datos y experiencias que son de mucha utilidad. Douglas, ¿cómo has estado? ¿Qué me contás? Juan, ¿qué tal? No, pues siempre bien, por la gracia de Dios, contento por un episodio más. La verdad es que haciendo un poco de retrospectiva, ya llevamos un buen tiempo constantemente compartiendo un episodio semanal, 20, como 25, 24 ya, perdí Sí. la cuenta, imagínate. Y realmente que cada vez me siento más cómodo con la conversación, cada vez me siento más emocionado de poder tener estas pláticas, de compartir esta experiencia. Para mí ha sido algo muy bueno, algo que incluso me desestresa tener estas conversaciones con vos. A veces aspectos en los que estamos de acuerdo, a veces aspectos en los que, aunque estemos en desacuerdo, podemos ver el valor que cada uno de nosotros aporta. Entonces, no, hombre, aquí listo y aquí vamos. Qué bueno, me alegra. Y sí, la verdad es que yo también opino lo mismo que aun cuando digamos que no pensamos exactamente igual, de alguna forma logramos llegar a un punto de equilibrio, podríamos decir. Y en muchos otros temas empezamos, pareciera que estamos hablando de cosas diferentes o tenemos puntos diferentes, pero ya cuando empezamos a analizarlo bien, es como que estamos apuntando al mismo lado, pero desde diferente ángulo. Sí, Eso suele pasar. Y bueno, eso para los que nos ven y están aquí con nosotros, ese es un motivo por el cual decidimos empezar este viaje. Ya hemos hablado mucho sobre nuestros motivos, pero un punto muy fuerte es esto, ¿no? Que siempre para mí ha sido bien agradable platicar con Douglas sobre todos estos temas. eh, que claro, ¿no? Tanto él como yo tenemos muchos compañeros y amigos que gustan de esta parte de la tecnología, pero no sé, hay algo aquí entre nosotros, Douglas, que como que ha hecho clic y bueno, por eso ha sido muy ameno este proyecto, la verdad. absolutamente, sí. Sí, bien, entonces, este va a ser un episodio en el cual creo que vamos a estar un poco alineados. Aún así, me interesa mucho tu experiencia en este tema porque hoy quiero que hablemos sobre lo que es el paso de desarrolladores o ingenieros junior a seniors. Ujú. ¿Cuál es la diferencia y cómo podemos llegar a ser seniors? Y cuáles son esos mitos o pequeñas dudas que la gente tiene, ¿no? Sobre esto. O sea, ¿será que se trata, Douglas, de aprender todos los frameworks y todas las tecnologías? ¿Será que tengo que aprender a programar en ensamblador? ¿O será que no? ¿Qué involucra ser senior? Entonces, creo que cuando venimos empezando es bien ambiguo todo lo que conlleva con este puesto. O bueno, no es un puesto, es más como este perfil Ujú. del ingeniero, ¿no? ¿Qué es ser senior? Entonces, creo que vale la pena tener esta pequeña plática para que las personas que nos están viendo y nos escuchan puedan tener una idea si es que están un poco perdidos, como lo estaba yo al inicio, y así vamos a ir despejando dudas y también vamos a tratar de darles algunos tips, algunos consejos que nosotros consideramos vale la pena, ¿no? Em, a mí me pasaba eso, Douglas. Al inicio yo creía que ser senior era el hecho de, como desarrollador, tener las respuestas eh, rápido, ¿no? Ujú. Yo necesitaba hacer un sistema que se conecta a la base de datos. Yo tenía que saber todas las optimizaciones posibles, yo tenía que saber
cada uno de los puntos y aspectos necesarios a tener en cuenta, que pareciera que está ligado, pero no va por ahí. Fue hasta mucho tiempo después que me di cuenta, ¿no? Que qué es lo que realmente involucra ser senior. ¿A vos te pasaba algún momento donde tuviste ese punto donde dijiste, de esto se trata? ¿Te pasó? ¿O te dieron alguna inducción al inicio? ¿Cómo ha sido tu acercamiento con estos pasos, ¿no? Dentro de la carrera. No, fíjate que hay algo de similitud en mi experiencia. Me gustó que dijiste hablar sobre los mitos que hay al respecto, entre lo que queremos conversar hoy, ¿no? Los Ujú, mitos que hay al respecto de pasar de junior a senior, porque uno de esos mitos que yo creía es que era meramente ligado a mi nivel técnico. eh, Nadie me dio como una inducción, una introducción para mí, por mi carácter, Juan, por mi naturaleza, al momento de afrontar cada tarea que a mí se me asigna, no me fue difícil la mentalidad que se requiere para convertirse a senior. mm. Pero ahorita acabo de decir cuál creo yo que es ese aspecto más importante y es ese mito, ¿no? De creer que era meramente conocimiento técnico cuando en realidad hay una mentalidad involucrada que termina jugando un papel o un rol más importante. No que lo técnico no cuente, porque puedo tener Va la mejor, ligado. va ligado, sí, creo que Ujú. ese lo has dicho, ¿no? Porque puedo tener la mentalidad más de CEO, mentalidad de presidente, pero si no tengo la capacidad técnica, entonces tampoco lo voy a poder hacer, ¿no? Pero aunque no me costó, y nadie me llevó como directamente a agarrar de la mano y ver cómo hacerlo, tomó como un tiempo de investigación propia. Sí creía en algún momento, Juan, que era meramente capacidad técnica la que definía pasar de junior a senior e incluso seguir escalando. Sí. Sí, es que eso es lo que uno cree respecto a esto, ¿no? Siempre voy a tener muy en presente en mi mente una pregunta que me hizo un jefe y me preguntó, ¿te consideras senior? Me lo preguntó directamente. Y pues yo le dije, sí, creo que sí, conozco toda la parte del lenguaje en el que me dedico y esto y lo otro. Y dijo, está bien, me dice. ¿Y qué pasa si el día de mañana cambiamos a otro stack? ¿Ya no sos senior? Y eso como que me cayó como un balde de agua fría, ¿no? Ujú. Me hizo reconsiderar cuál era mi visión. Así que, bueno, antes de pasar a estos puntos, Douglas, me gustaría como empezar a hablar de qué es junior, porque el tema senior tiene que ver menos, ya dijimos, tiene que ver menos con la parte técnica y todos los conocimientos que tenemos, que claro que tienen que estar ahí, pero tiene que ver más con nuestra mentalidad y la responsabilidad que tomamos dentro de la empresa y dentro del producto o sistema que estamos desarrollando. Así que me gustaría como ir haciendo primero que nada unas pequeñas distinciones entre junior y senior para que las personas que nos estén escuchando puedan analizarse y puedan hacer una introspección Ajá, para ver cómo están en sí, ¿no? ajá, Así que empecemos qué es un junior, ¿no? Que lo que nos viene a la mente es una persona que acaba de iniciar en la empresa o acaba de iniciar en el mundo de tecnología. Y hasta ahí estamos bien, tiene sentido. Pero ¿en qué punto dejas de ser junior? Generalmente un junior, Douglas, creo que tiene que ver más con una persona que se dedica a realizar tareas. Es una persona que ejecuta un cambio, una tarea, un feature dentro del sistema y lo hace bien, ¿no? Tiene que hacerlo bien porque esa es su responsabilidad. Pero aún así es una persona que necesita em, mucho cuidado por parte de sus superiores y también es una persona que no está pensando en la totalidad del producto. No está pensando ok, cómo está afectando lo que estamos agregando, por qué lo estamos agregando, y se dedica simplemente a realizar la tarea. Ese es como el punto general de un junior. Ojo, no estoy diciendo que eso esté mal, ¿no? ajá, Es parte del proceso. De antemano les digo que si sienten que aún no están en un nivel senior, es normal, es parte del crecimiento que tenemos que tener cada uno de nosotros, pero bueno, me gustaría como iniciar ahí, ¿no? Que un junior
desde mi punto de vista, Douglas es una persona que realiza tareas. Así que si las personas están ahí, bueno, está bien, pero hay que ir pensando a un futuro, cómo podemos irlo cambiando. Y vamos a ir dando algunos tips. De mi parte les puedo dar algunos tips. Em, no sé si tenés algún comentario, Douglas, sobre los juniors, ¿no? ¿Cómo percibís a los juniors? ¿Crees que son personas que, como lo mencionaba, que se dedican o tenés algún otro concepto en mente? No tanto de libros, sino en tu ver. No, fíjate que tengo exactamente el mismo concepto, yo creo prácticamente que el que acabas de dar. Si quiero expandir un poco las palabras y Ok. los conceptos en este sentido, porque hay un propósito a través de ello, ¿no? Junior como tal, la palabra junior es el menor de algo. Mm, Si tu papá se llama Juan, vos sos Juan Junior porque hay un Juan Senior, que es el sí. mayor. Entonces, un programador junior es la versión joven del programador senior, de por ahí viene el concepto, ¿no? Buen Eh, punto, sí. sí, y su función realmente sí son esas tareas repetitivas, pero Juan, esas tareas tienen un propósito y son Claro. formarte como profesional. Eh, por ejemplo, tareas iniciales, en mi caso en el área de sistemas, era, por ejemplo, crear máquinas virtuales hace muchos años, ¿no? Ujú. Y yo creé, Juan, cualquier cantidad de máquinas virtuales, incontables máquinas virtuales, te aseguro que miles, sin exagerar, ¿no? Pero ese proceso en el que estás repitiendo, te comenzás a enfrentar a desafíos, a retos, porque tal vez una nueva versión siguiendo con el ejemplo de crear máquinas virtuales, Ujú. aplíquenlo a desarrollo, aplíquenlo a cualquier otra área. Pero te topas con nuevas versiones del hypervisor, que es el que permite crear máquinas virtuales, o nueva versión del sistema operativo que genera un conflicto, o cuando instalábamos una máquina virtual para web server generaba un error, para bases de datos otro, y estas tareas repetitivas te hacen enfrentarte a problemas que llega un punto en el que no te han terminado de contar el problema y vos ya sabes, este es aquel problema otra vez y yo ya sé la solución. Y ahí en el aspecto técnico te vas convirtiendo en senior en ese sentido, porque te Mm, has enfrentado tanto a ello que sabes cómo resolverlo, ¿no? Entonces, el propósito de repetir esas tareas es que la persona, el profesional pueda entender, pueda conocer, pueda adquirir la experiencia que eventualmente lo llegue a senior. Lastimosamente, no todos tienen esa mentalidad. He estado con personas que se sienten marginados porque los ponen a hacer tareas repetitivas, pero no mm, tienen la capacidad de hacer tareas más grandes, y ellos quieren que les den oportunidad para hacer cosas más arriba y sin esa experiencia previa no se logra. Entonces, definitivamente, miremos el propósito detrás de ello. Y esto pasa en cualquier área de la vida, ¿no? Te pusimos el ejemplo, vos sos Juan Junior, si tu papá se llamase Juan, ¿no? No sé cómo se llama tu papá realmente, sí, ¿no? sí, casualmente se llama Bueno, así. mira, estamos ahí, ¿no? Entonces tu papá es Juan Senior, vos sos Juan Junior, y tal vez en cosas en la casa o algo, él te va a poner a hacer las tareas repetitivas para que vayas formándote, ¿no? Eso es, Ujú, es parte de la vida. Entonces, estoy muy de acuerdo con tu concepto, solo yo tengo esa visión y ujú, me pasa en diferentes áreas, ¿no? Y no quiero ahondar mucho más para que avancemos con la discusión, pero te puedes mover en tu empresa actual. Ahorita puedes hacer el más senior que hay, el que más conoce, porque vos hiciste los sistemas y puede que te movas a una nueva empresa, a un nuevo equipo en el que ya no sos tan senior. Tal vez no sos junior, pero no sos senior porque no tenés la experiencia ya sea del stack, justo la pregunta que te hicieron en la entrevista, ¿no? sí. Pero ahí donde vamos a avanzar con la conversación y Mm. la mentalidad es la que nos puede mantener en senior a pesar de que no conozcamos lo técnico. Pero quería expandir eso, ¿no? Tengo tu misma visión, tu misma idea, solo expandir esa idea en ese sentido. Me parece muy bien, sí. Y wow, la verdad con lo que estabas mencionando, me llama mucho la atención porque precisamente ese punto que estabas tocando, donde hay personas que quieren, quisieran tener como mayores tareas o tareas de mayor responsabilidad, pero no se las asignan. Y es porque no están listos. Hay una falsa percepción en cierto punto, y esto es muy común, en todas las personas sucede.
Desgraciadamente, he olvidado el concepto, cómo se le dice, pero es una curva. Es una curva donde cuando no tenemos el conocimiento tan amplio, tenemos una falsa percepción de que estamos preparados. Mm, Y luego cuando adquirimos más conocimiento, ahora tenemos una percepción en el que nos sentimos que no estamos preparados. Porque como ahora pensamos en términos de, bueno, pero ya sé todo esto y aún así tengo dudas, significa que hay más cosas que desconozco, hasta que llegamos a un punto de equilibrio en el que, ok, ya conozco cuáles son mis fortalezas, mis debilidades y ya puedes afrontar todo esto. Pero es parte de un crecimiento normal en todas las personas. Por eso siempre hay muchos juniors que se sienten muy confiados y creen que pueden hacer el próximo Facebook o cosas así, ¿no? Pero es porque han tenido muchos éxitos y tienen esta falsa percepción de que, bueno, ya me las sé todas. Y no, realmente aún falta recorrer el camino, ¿no? sí, Pero es normal, es ujú, normal. En ese punto, Em, con el tema de los juniors, como mencionaba, es normal que nos pongan a hacer tareas, pero ¿qué involucra a un senior? Por ejemplo, vos mencionabas esto, ¿no? Hacer tareas repetitivas. ¿Qué pasa ahora con la inteligencia artificial? Con la inteligencia artificial, y te cuento, por ejemplo, un poco mi experiencia más actualizada con el uso de la inteligencia artificial. Para crear un nuevo endpoint, un nuevo feature, yo solía tener que hacer diferentes partes, diferentes capas dentro de mi sistema, ¿no? Tenía que hacer la capa del repositorio, que es la que se conecta con la base de datos, obtiene la información. Luego tenemos la capa de el business logic, donde se hacen todos los cálculos que necesitamos. Y luego tenemos la capa de presentación, que es normalmente un HTTP handler, que es donde está recibiendo la petición y devuelve una respuesta. Son muchos pasos y en cada uno de ellos hay diferentes cositas que hay que hacer, ¿no? Es fácil, es repetitivo, pero aún así lleva tiempo y hay que estarlo haciendo. Ahora, con la inteligencia artificial, yo puedo configurar mi proyecto entero, puedo darle todo el conocimiento que necesita el AI y mediante una conversación, por decirlo así, le puedo decir, ok, necesito un nuevo endpoint que haga esto, esto y esto, que se conecta a esta tabla, a esta otra tabla, le detallo todo y lo hace. Ya empiezo yo a simplemente a revisar qué partes alucinó, qué partes hizo un poco mal. Pero ahora, algo que me llevaría, qué sé yo, 2 horas, lo puedo realizar en 15 minutos, 10 minutos. Es muy fácil. Y ahora eso lo que me habilita es que tengo más tiempo para agregar más unit test, tengo más tiempo para refinar algunas cosas, para iterar muchas más veces, en fin, es muy interesante. ¿Qué quiero dar a entender con todo esto, Douglas? Es que esas tareas repetitivas, si mi fortaleza era hacer esas tareas repetitivas, ahora con el AI definitivamente ya podríamos decir que mi puesto se ve en peligro, porque lo que yo hacía, el AI lo hace en minutos. Entonces, aquí es donde yo quiero que las personas que nos están escuchando eh, se reparen a pensar, ¿cuál es la diferencia que puedo yo brindar al equipo? ¿Cuál es el punto de diferenciación? Y bueno, primero que nada, el primer punto que yo creo que hay que tener en cuenta es que tenemos que adquirir un sentimiento de lo voy a decir en inglés porque es como normalmente se le dice, ownership. Es un sentimiento de pertenencia y es el hecho de que un pequeño de feature, adueñarse, sentimiento de adueñarse, adueñarse. correcto. Adueñarme de un feature, adueñarme de una parte del sistema o de un sistema entero. Por ejemplo, yo que estoy en backend, hay muchos microservicios, yo puedo adueñarme de uno o varios microservicios. En frontend podríamos adueñarnos de diferentes módulos, etcétera, ¿no? Adueñarse significa que yo conozco todo lo de ese módulo, yo conozco por qué está ese módulo, obviamente no las partes técnicas de cómo está hecho, qué stacks estamos utilizando, pero va más allá, está en el aspecto de al adueñarme yo de esto, yo conozco
qué problemas pueden existir al momento de introducir nuevos features, al momento de introducir nuevas funcionalidades. Yo debería entender cuáles son las dificultades o desafíos, ¿no? Ujú. Porque yo tengo pertenencia. Y, y nuevamente, ¿no? Si hay un bug, yo puedo monitorearlo. En fin, adueñarme de esta funcionalidad. Creo que ese es el primer camino que podemos tomar. Hay diferentes cosas que podemos hacer, pero al empezar a cambiar nuestro chip con esta mentalidad, ya vamos a poder hacer preguntas muy claves, Douglas. Antes, y bueno, ya voy a mencionar que me estoy refiriendo mucho a los desarrolladores, ¿no? Cuando somos junior y nos piden hacer algo, nuestras preguntas son como, ok, ¿cómo lo hago? ¿Qué dependencias utilizo? ¿Qué librerías utilizo? Ahora las preguntas van a cambiar. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Qué valor le agrega al producto? ¿Qué impacto va a tener en los usuarios? ¿Qué impacto va a tener en otras partes del sistema? Así que el ownership es un punto de inflexión. Es un punto donde vamos a cambiar nuestra mentalidad. Así que yo así lo veo, Douglas. Creo que ese es como el primer paso. Fíjate mira, sí estoy de acuerdo, pero me gustaría ampliar esta idea que diste de Ujú, los trabajos repetitivos y la inteligencia artificial, porque yo le miro, Juan, un impacto un poco diferente. En mi opinión, la inteligencia artificial y con estos trabajos repetitivos va a generar la necesidad de menos juniors, pero no necesariamente reemplazar a un junior. Eh, Obviamente esperaríamos que el junior que tenés se apoye de la inteligencia artificial para ser más rápido, más efectivo. ¿Por claro. qué? Mira, expandiendo desde la idea anterior, una función que tiene para el junior, la tarea repetitiva, es que adquiera experiencia, la suficiente experiencia como para que solo escuche y se haga una idea de qué está ocurriendo y cuál es la solución, porque se ha enfrentado a algo tantas veces. También, otro propósito de eso es liberar esa carga de los seniors para que puedan enfocarse en otras tareas y que los departamentos y las empresas sigan creciendo. Porque si todos van a estar solo manteniendo lo mismo, eventualmente no, o sea, vas a dejar de crecer. Y Ujú, existe esta regla que dice que el que no crece, decrece. En realidad no hay un estancamiento en la vida, o estamos creciendo o estamos decreciendo. Entonces, propósito para ello también es que lo que el senior, esa tarea repetitiva que el junior está haciendo, vos como senior te puedas enfocar en mejoras a la misma aplicación o en nuevas aplicaciones, nuevas funcionalidades, en algún punto refactorizar incluso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Vos diste tu ejemplo muy bueno, me parece, de hecho, de tareas repetitivas que ahora hacerlo con inteligencia artificial te ha librado de tanto tiempo que puedes enfocarte en otras cosas. Sin embargo, Juan, vos seguís siendo responsable de esas tareas repetitivas. Vos, Juan, el senior backend developer con años de experiencia en microservicios, seguís siendo la persona responsable de esas tareas repetitivas. Y como un senior que sos, has implementado algo muy inteligente que te salva horas y te permite enfocarte en otras cosas, al final del día no estás libre de esa responsabilidad. Tener un junior en tu equipo sí te quita en gran manera esa responsabilidad, porque lo que vos querés es delegarle a esta persona esta tarea. Y no es lo mismo supervisarlo cada cuanto o ver cómo va cada cuanto a que vos tengas que luego, como dijiste, ver en qué partes alucinó la inteligencia artificial, ujú, ver en qué parte se acertó y cuánto al final de que terminó la inteligencia artificial, ni siquiera sabes cuánto tiempo te va a tomar concluir, porque no sabes cuánto de lo que hizo está bien y está mal, ¿verdad? Entonces, el junior sí te permite eso, Juan, ¿verdad? Entonces, eh, es beneficio para todo el equipo que existan estos diferentes roles. Le estás dando a un profesional de IT la entrada al mundo profesional con un trabajo senior que le va a beneficiar a tu equipo porque estás a cargo de las tareas repetitivas, porque está librando el tiempo para los más seniors
pero a cambio esta persona, por hacer bien su trabajo, él también adquiere un beneficio, que es ir ganando la experiencia para luego ir creciendo dentro de la misma empresa o en otras empresas de ser así, Sí, ¿verdad? Entonces, yo no veo que la inteligencia artificial va a eliminar el puesto senior, pero sí lo va a reducir porque entonces, perdón, el puesto junior, perdón, ujú. pero sí lo va a reducir porque entonces ahora un junior va a poder hacer muchas cosas apoyándose de la inteligencia artificial. Entonces, quería expandir en esa área porque yo lo miro de esa manera y habiendo dicho eso, eh, definitivamente el cambio de la mentalidad en el junior es el que lo va a llevar a eventualmente ir Pero creciendo. espérame, Douglas, porque sí, me parece muy interesante lo que acabas de... Y me agrada que lo hayas aclarado porque no era esa mi intención, pero me agrada que lo hayas aclarado por si se entendió mal. No estoy diciendo que se vaya a reemplazar a los juniors, como lo mencionabas. Em, más allá, lo que quiero dar a entender, o tal vez no me salen las palabras, es el hecho de que hay muchos juniors, porque es lo que yo he visto, donde pues su prioridad es esa, ¿no? Realizar esas tareas repetitivas. Y yo lo he visto, ¿no? Donde estamos tal vez en reunión, se asigna un nuevo feature, nuevas tareas, y son personas que necesitan que todo esté estipulado de antemano, desde el nombre de una variable, desde cuáles son los endpoints, las respuestas que vamos a recibir. Necesitan, si es frontend, que ya todo venga desde el backend. Si son backend, necesitan que el frontend envíe toda la data necesaria sin, sin ponerse a pensar, ¿no? Y ese es el punto. Realmente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial aún es un poco extraño porque hay muchas cosas que se están desarrollando sobre la marcha, ¿no? Sí. Porque definitivamente, ¿qué pasa ahora con las personas que llegan como nuevos a una empresa donde se está utilizando mucho la inteligencia artificial? Yo personalmente lo veo complicado para alguien nuevo porque, como lo mencionabas, el hecho de hacer estas tareas repetitivas te ayuda a afianzar tus conocimientos, tanto de la tecnología como del negocio, de la empresa en general. Pero ya ahora que con la inteligencia artificial puedes liberarte de eso, no lo tengo muy claro, ¿no? ¿Cómo sería para alguien nuevo? Pero creo que lo que quiero o lo que quiero decir es que eh, una persona que solamente se enfoca en estos puntos, ahora tiene que replantearse, porque no lo van a reemplazar, sino que él mismo tiene que hacerse esta introspección de decir, bueno, ya que mi mente se ha liberado de estas cosas, que era lo único que yo tenía que preocuparme, ahora tengo que enfocarme en otras. Y aquí es donde te da paso o te da la oportunidad de empezar a adueñarte, ¿no? De estas partes del sistema en general. Pero, de nuevo, estoy de acuerdo con vos en que no se van a reemplazar. No lo veo así en un futuro próximo, la verdad. Sí, y es que fíjate que mira, no, sin intención de desviar el tema, pero ya que se hizo de cierta manera el paréntesis, creo yo, Ujú. lo que mencionas de un junior llegando nuevo a una empresa donde se usa bastante inteligencia artificial, conceptualmente eso ha existido siempre, Juan, que es la abstracción. A Sí, medida va avanzando la tecnología. Probablemente una ventaja que vos y yo tenemos sobre personas nuevas en su rubro, voy a dar el ejemplo mío como alguien que trabaja en sistemas. A mí me tocó trabajar instalando Linux, por ejemplo, donde había que manualmente formatear la partición del disco duro y escoger cuánto le doy, o sea, es algo que sí puedes hacer hoy en día, pero antes, eh, pero hoy podés solamente como que irle dando siguiente, siguiente, siguiente y él va a agregar valores por defecto y te instala. Antes no tenía opción, era parte del proceso. Formatear el disco duro de manera directa, hacer particiones, la partición, sí. luego el formatear, luego instalar, y no te instalaba un ambiente gráfico, había que instalar manualmente, y lo mismo aplica a otro montón de cosas, pero a medida vas progresando, se va abstrayendo eso y alguien que comenzaba nuevo se pierde esa interacción que había con las particiones, con el disco duro y entonces no es que no lo entiendan, no, sí, así es, Sí, no, no lo no entienden tan están bien común, expuestos a sí, eso. y ya requiere que intencionalmente vayan a leer, Ajá. pero no lo experimentaron necesariamente, ¿no? Y la gente que está desde antes de nosotros todavía tiene más experiencia. Entonces, eso siempre ha ocurrido, cada vez se va
exponenciando el nivel de abstracción y lo que ocurre con la inteligencia artificial es que sí lo ha exponenciado a un nivel bárbaro comparado con hace un par de años, ¿verdad? Eso Sí, sí, eso sí. Pero eso es algo con lo que los profesionales de tecnología siempre han tenido que lidiar a medida llegan, porque pasaron de que antes eran servidores físicos, alguien de sistemas, lo requerido y las tareas repetitivas para un junior. Luego pasaron de que eran máquinas virtuales, las tareas ujú, repetitivas. Y ahorita se está que son contenedores e incluso casi que directamente con un orquestador, muy probablemente Kubernetes, ¿no? Entonces sí, siempre ha existido eso y como profesionales tenemos que adaptarnos a ello. Y aunque es un paréntesis, yo creo que es un paréntesis dentro del tema porque es parte de que identifiquemos esas cosas como algo que nos pueda llevar de junior a senior. sí, sí, tenés razón, porque, bueno, hablando de los agentes que utilizamos en la inteligencia artificial, para que funcione bien dentro de un proyecto, es necesario darle toda la información. Y cada diferente AI, cada plataforma, ¿no? Utiliza algunas cosas diferentes. Pero en general se trata de configurarlo y darle ejemplos, darle explicaciones de por qué se hace así en este proyecto, por qué nombramos así las variables, los paquetes, las librerías. Se trata de hacer una documentación extensiva de el proyecto general. Así que eso, viéndolo como lado positivo, también le sirve a alguien que viene empezando y es nuevo en la empresa, puede dirigirse a ese archivo que su propósito inicial es ayudar al AI, también le va a ayudar a alguien nuevo, porque de nuevo, ahí está toda la documentación del proyecto entero. Pero bueno, es complicado. Cada vez que pienso en esto, Douglas, le veo muchos puntos positivos, pero también le veo puntos negativos y es algo que está pasando. Pero creo que lo que decís nos da, bueno, a mí me daría como esperanza porque tenés razón. Siempre han existido estos puntos, momentos en la historia donde pareciera que, ok, ahora sí, ya estamos fritos, ya se acabó el trabajo. Y no, resulta que ahora pues el trabajo evoluciona, ¿no? Vamos Sí. evolucionando con él. Sí, creo que tenés razón. Eso es algo bueno. Pero bueno, retomando el tema de la mentalidad senior, porque ser senior va más relacionado con una mentalidad y una actitud de la persona, más que con sus habilidades técnicas, que claro, las habilidades técnicas son muy necesarias. No estamos diciendo que no hay que aprender nada, no, 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 para nada. Pero podríamos tener una persona muy versada en sus conocimientos técnicos y aún así no ser senior. Entonces, ¿qué involucra? Involucra una mentalidad. Y lo que hablábamos, ¿no? De adueñarnos de la parte del producto, del sistema. Ajá. Siempre lo enfoco bastante con los desarrolladores, porque es donde se ve más marcado, creo yo. Aquí tal vez vos me puedes hablar si es un sesgo mío. No sé muy bien cómo en la parte de sistemas, DevOps, SRE, y creo que ya lo mencionabas en un capítulo anterior, recuerdo, donde más que juniors, mencionabas que son ingenieros de soporte. Entonces, es como que aún así necesitan cierto nivel para pasar a ese departamento. Bueno, también estoy seguro que hay algunos ejemplos, hay algunas empresas que agarraron a alguien nuevo del colegio y lo pusieron a administrar todos los servidores. Pasa. Sí. Pero lo que se espera es diferente en esas áreas, ¿no? Creo que en los desarrolladores es más marcado el junior como tal. Sí, es más marcado el título junior, sin Ujú, embargo, en funciones es similar. Sí, yo decía que lo que se conoce como SRE o DevOps Engineer como puesto como tal, normalmente no existe el puesto junior. ujú. Sin embargo, no es que no existan tareas repetitivas, sino que se suele ser un support engineer y se quiere que las tareas repetitivas que van a ejecutar son tareas repetitivas de un SRE o de un DevOps engineer que requieren saber de Terraform, de Ansible, infraestructura como código,
Ujú. contenedores, Kubernetes, etcétera. O sea, se requieren esos conocimientos y ellos los están ejecutando de manera constante. En Sí, ese porque si yo me caso, pasara a SRE, digamos que fuésemos compañeros en la misma empresa, y me paso a SRE y vos sos SRE, aunque tengamos el mismo puesto, yo que acabo de iniciar no me darías las mismas tareas que haces vos en tu día a día, ¿no? Me imagino que em, tendría un proceso de adaptación. sí, y que también dependería del nivel de experiencia y conocimiento que tengas en el área, si te estás moviendo de desarrollo a SRE, porque hay que considerar que al moverte ya como un senior backend engineer, tenés un conocimiento de sistemas, de manejo de sistemas de producción y de prioridades, y eso te pone por adelante de alguien que viene comenzando. Ujú. Más, si consideras y va de la mano lo que estás diciendo, ¿no? Y es ahí donde el senior no es solo conocimiento técnico, eh, pero esa mentalidad, esa experiencia trabajando en producción, en aplicaciones, en ciclo de vida de aplicaciones, te pone por delante de otras personas, pero sí, muy probablemente vas a necesitar un periodo de adaptación. Considera Ujú. que yo que tengo un nivel senior, puedo ir si voy a un equipo nuevo, muy probablemente no me van a dar acceso o como responsabilidad todas las tareas que hacen porque tengo que adaptarme al nuevo equipo. Es parte de comenzar en un nuevo puesto o en un nuevo equipo. Pero al final del día, sí, el support engineer es lo que sería el puesto junior, si lo querés llamar de esa manera. En algunas empresas les dicen DevOps Engineer Junior o SRE Junior, eh, pero conceptualmente sí existe el rol junior, si lo querés ver de esa manera, aunque como título en su puesto no lleve la palabra junior, Ok. sino que un título diferente, pero al final del día sería un junior SRE, un junior sysadmin o un junior DevOps reemplazado por un título de support engineer. Ujú. Ok. Pasemos entonces a otro punto importante en la mentalidad de un senior. Y es el hecho de la comunicación con nuestro equipo. La comunicación y, mentorear a los demás. Alguien senior es una persona que, por ejemplo, hacemos un code review, ya no solamente dice cambiemos esto, no, también menciona te recomiendo que cambies esto porque esto y esto, ¿no? Das un porqué, das soluciones y explicas, ¿no? Tienes una buena comunicación. Y es una persona que si viene otro developer, puede explicarle parte del sistema que él ya conoce, puede despejar dudas y, y tratan de que todo su trabajo esté documentado, tratan de que la comunicación interna con sus compañeros sea mucho más, ¿cómo decirlo? ¿No? Smooth, sea más fácil. Y esto es, ojo, mencionó, eso es la mentalidad senior. No es necesario que seas senior para hacer todo esto. Podrías tener tu título junior, pero si empezás a adoptar esta mentalidad de tratar de ayudar a tus compañeros. De nuevo, haces un code review y siendo junior puedes hacer un code review y empezás a esforzarte en los cambios que pedís, esforzarte en realmente revisar el código que está siendo cambiado. Ya ahí entonces empezamos a tener este cambio interno, ¿no? Esta evolución, digievolución de nuestra parte, donde empezamos a ver todas estas em, facetas que llevan un senior. Eso es muy importante. Realmente necesitamos tener una comunicación y, y mentorear a las personas que podamos. También es importante pedir mentoría a los seniors. Se vale junior, se vale Douglas decirle a un senior, hey, alguien que uno tenga confianza, fíjate que quiero quiero mejorar, ¿qué me recomendás? ¿Me podías ayudar? Y acercarnos a estas personas. Estoy seguro que cualquier senior se va a sentir muy halagado y va a tratar de ayudarnos en lo que se pueda, ¿no? Claro, cuando llegamos con la misma pregunta 3 veces seguidas, pues ya Sí. es cansado, ¿no? Douglas tiene experiencia en eso. Sí, ya ahí es una historia diferente, pero fíjate que me gusta lo que estás diciendo, porque si la empresa está viendo las virtudes necesarias
a la hora de asignar estos puestos y de contratar gente, y ya sea promover a un senior o contratar a un senior, si la empresa está viendo las cualidades necesarias, tal cual como dijiste, si un junior se acerca al senior y lo considera para pedirle ayuda para mejorar, el senior se va a sentir halagado y con ganas de querer apoyar y hacer crecer a esta persona Ujú. porque es parte de su rol y de su mentalidad. Me gustó lo que dijiste es de mentalidad senior, no necesariamente el puesto senior. Y es que nadie nos va a poner en el puesto, en un puesto si no estamos preparados para ello. O normalmente, ¿no? Si existen cuestiones de nepotismo o contactos, si te pusieron en un lugar, ya ahí es otra cosa Esa es otra historia. que lo vi pasar bastante, ¿no? Pero en realidad, en empresas que operan de manera correcta, no te van a poner en el puesto si no lo tenés. Entonces, tenés que desarrollar esa mentalidad de la manera en que desarrollaste conocimientos técnicos, desarrollar la mentalidad y comenzarlo a poner en práctica como junior. Lo que vos dijiste es que los otros juniors se sientan en la confianza de preguntarte, oíme, ¿cómo se hace esta tarea? Ujú. ¿Cómo haces vos tal cosa? O como junior que vos mires que alguien que está haciendo algo repetitivo y vos usas una herramienta que le puede facilitar la vida, acercarte y decirle, hey, miro que estás cambiando constantemente. Por ejemplo, digamos que usa el CLI de AWS para diferentes cuentas. Estás cambiando constantemente las variables de entorno para escoger la cuenta. Fíjate que yo uso esta herramienta que me lo facilita y tengo un archivo de configuración y con un comando estoy cambiando entre las cuentas. Ah, mira qué interesante. Y la persona, el otro junior que se sienta que puedes hacerlo o que gente de otros departamentos, que el project manager sienta que Sí. te puede ir a hacer una pregunta, porque los otros juniors, tras que lo ven venir, hacen caras y le dan mala actitud, pero vos sos aquel que, fíjate que tengo una duda, ¿qué significa que aquí se va a hacer rollback? Y normalmente nuestra reacción es, "Ay, este ni sabe que es un rollback". Y esa es la actitud que le dan los otros juniors. Pero si, Sí, si vos venís y decís, no, mira, no hay problema, yo te explico. Un rollback significa, y ya le explicas, ¿no? Lo que es que los demás empiecen a sentir eso, al demostrar que tenés esa cualidad, es lo que va a permitir que te promuevan eventualmente o a senior, o normalmente a veces pasas solo te quitan el título junior y pasas a desarrollador de backend. Ya no sí, sos desarrollador de backend junior, sos desarrollador de backend, ¿no? Pero vas escalando. No es que te van a poner y ahí luego te van a pedir que desarrolles eso. Entonces, por eso me gustó cómo lo planteaste, tener la mentalidad senior independientemente de qué puesto tenga. Para mí, esa parte de la mentoría, Juan, es importantísimo, es clave. Tenemos que querer impulsar al otro a que esté a mi ujú, nivel. Y si yo estoy más arriba, tengo que extenderle la mano con mucho gusto y jalarlo hacia arriba donde yo estoy. No tengo que tener miedo de buscar impulsar a los demás. sí. Eso es una gran mentalidad senior. No tengo que tener miedo. No es que luego él se va a querer quedar con mis cosas. ¿A quién va a No, no, preferir no. la empresa? ¿Al que le está ayudando a formar gente y que también tiene el nivel? ¿O al que le quiso hacer la cama? Y miren, mucha gente puede decir, "Ah, a mí me pasó y fulano me hizo la cama". Sí hay escenarios, o sea, vamos a utilizar inteligencia, si identificamos una persona que luego tiene mala intención, Sí. lo vamos a rechazar, tenemos que ser inteligentes, esto no es Ujú. blanco y negro por ser así, ¿no? Sino que usamos la inteligencia. Lo que estamos hablando aquí es tener esa mentalidad, esa actitud, ese deseo de hacer crecer a los demás, de impulsar a los demás con lo poquito que yo sé. Yo siempre doy el ejemplo. El niño de cuarto grado puede enseñarle al niño de tercer grado lo que él ya hizo el año anterior, porque ya tiene más experiencia que él, aunque no necesariamente sea ya alguien que lo sabe todo. Exacto. Entonces, definitivamente muy de acuerdo con vos, Juan, la mentalidad de impulsar, de comunicar, de buscar engrandecer a los demás con mis conocimientos, con mi mentoría, es clave para un senior. No sé si será igual en todos los países de Latinoamérica. mm, Creo que sí, lamentablemente. Pero yo aquí siempre he escuchado un comentario muy famoso, ¿no? Y es el de nunca compartas todo lo que sabes. Deberías compartir solo una parte, pero guardate tus mejores armas.
Y me podrán criticar, pero la verdad es que yo estoy totalmente en contra de eso, Douglas. Y, y ese es uno de los puntos de por qué estamos en este proyecto. A mí me encanta compartir lo poquito que sé, compartirlo todo. Esa es mi manera de retribuir, esa es mi manera de ayudar a los demás, porque como decías, ¿no? La idea es darle soporte a todos. ¿Y qué más con tu equipo de trabajo que están en un proyecto, eh, están todos juntos, ¿no? Yo recuerdo muy, muy bien eso. Recuerdo donde estábamos, teníamos esa cultura con los developers que estábamos ahí. Recuerdo que nos preguntábamos todo entre todos y aún con los que estábamos de backend, nos metíamos a veces con los que están de frontend y viceversa. Y eso es algo muy bueno, ¿no? Porque todos vamos escalando, aun si no se reflejaba a nivel del título empresarial, pero en sí nuestra mentalidad y nuestras habilidades iban mejorando. Así que yo lo he visto de primera mano que eso es algo que nos ayuda a todos. Y a la Ujú. persona que está ayudando te ayuda el doble, Sí, creo yo. de acuerdo, sí. Me gustaría dar un último punto sobre cómo es un senior. Y creo yo, Douglas, tal vez vos tenés algún otro, eh, otra cosa que nos podrías compartir, pero yo creo que los seniors son bastante pragmáticos. Em, un junior cuando hace un cambio generalmente se enfoca mucho en utilizar la última tecnología, la última versión, que es lo más nuevo. Voy a, voy a refactorizar todo y ahora lo voy a hacer. Estaba en React, lo voy a pasar a Vue. Estaba en Vue, lo voy a pasar a Angular. Y siempre quieren hacer esto, ¿no? Pero generalmente los seniors tienen una mentalidad de, ok, yo sé qué es lo más eh, eficiente, pero también sé que en nuestro caso, para este cambio, para esta parte, lo mejor es esto en específico, ¿no? Y buscamos trabajar alrededor de nuestras soluciones, alrededor de nuestro proyecto, de la empresa. Siempre tratan de hacer eso. Un senior no entiende, ¿no? Que el código no es, no es el producto. El código es un medio para llegar al producto final. Siempre digo producto, pero puede ser un servicio, ¿no? Puede ser eso. Entonces, un senior va más allá de eso, va más allá del código, va más allá de las tecnologías que estamos utilizando. Por ejemplo, un junior, y bueno, tal vez aquí me estoy proyectando, ¿verdad? Pero para mí hablar de utilizar WordPress, se me olvidan estas otras tecnologías, Strapi, y Ujú, tecnologías como esta era como, ¿por qué? Si lo puedo hacer yo. ujú, Y yo recuerdo que al inicio ese era mi forma de verlo, ¿no? Pero es hasta que después empezás a entender eso es una manera muy equivocada de ver las cosas. De nuevo, el código, las tecnologías son un medio para llegar a la meta final, que es el producto, el servicio, lo que estamos haciendo en la empresa. Así que esa es una mentalidad que también requiere que cambiemos. Parece que es muy simple, pero bueno, al menos en mi experiencia personal y también en lo que he visto en otros compañeros, es algo que toma su tiempo. Requiere que cambiemos, requiere que experimentemos nuestro camino, ¿no? Eh, y para que luego lleguemos a a esta resolución mental. Pero bueno, yo aquí se los anticipo. Realmente el código es un medio, no es el fin. ujú. Es necesario ser pragmático. Sí, fíjate, Juan, que yo creo que este definitivamente es el punto más complicado para Mm, crecer de junior a senior, para las personas que trabajamos en tecnología. Eh, porque, mira, esta es la razón por la cual nos estamos enfocando en estas otras habilidades blandas, si lo querés llamar de esa manera, para ujú, pasar de junior a senior, porque lo técnico es evidente. O sea, ya sabés que tenés que tener un mejor nivel técnico. Yo creo que eso los conocemos todos. sí. Y más bien lo mencionamos como parte de los mitos o cosas que uno creía al principio que era solo lo técnico. Pero son estas habilidades blandas. Y voy a dar un ejemplo fuera de tecnología. Es como un futbolista, un volante, el más talentoso y el más
ingenioso que se te ocurra en la cancha y para el balón más complicado que viene y le hace cocina al rival y se dribla a tres y es súper talentoso. Un Maradona. En talento un Maradona, un Ajá. Ronaldinho, pero sin visión de equipo, sin saber de que, sin tener en mente que lo que se busca es evitar goles, que te caigan a vos goles y buscar marcar goles como Ujú. equipo y que gana todo el equipo independientemente de quién hace ese trabajo y es ese volante que cocineó a alguien y dio 2 pasos adelante y se regresó porque lo quiere volver a cocinear. Entonces es muy talentoso, pero no tiene estas habilidades y por ende se vuelve un futbolista que en un equipo organizado y en un equipo profesional no lo vas a querer. O esos futbolistas que podrían haber anotado un gol si daban el pase, pero no, decidieron ellos tirar al marco. Decidieron ellos cuando no tenía la Ujú. mejor opción, ¿no? Entonces, por eso tal vez en el fútbol amateur se pide primero aquel que está de portero, porque todos quieren ir a la cancha a echar goles, pero el que está de portero piensa en función del equipo antes de pedir muchas veces al que es más habilidoso, pero no tiene esa mentalidad. Entonces, eso aplica acá. Por eso no nos estamos enfocando tanto en lo técnico, reconociendo que va de la mano y que es importantísimo. Sin el conocimiento técnico no podemos llegar ahí, pero son estas habilidades blandas y esa parte de comprender que el aspecto técnico es un medio para un objetivo final, para un producto final, un servicio final, o para que si sos parte de un departamento de IT en una maquila, en un banco, en una empresa, para que esa empresa opere de mejor manera y pueda percibir ganancias, mientras no tengamos eso y aprendamos a ceder y entender en qué momento balancear el aspecto técnico, el aspecto del último framework o incrementar e implementar nueva tecnología, un nuevo proceso, un nuevo método, en qué parte ceder y ponerlo en la balanza contra el objetivo final del departamento, del servicio, del producto, etcétera. Mientras no logremos eso, no vamos a llegar ahí. Eso es como una persona, ponele que trabaja en un banco y tiene que ir todos los Ajá. días bien vestido, bien presentable, y esta persona tiene zapatos formales que la plantilla ya está un poco lisa, pero los zapatos están bien, por encima se ven bien. Sin embargo, solo tiene un pantalón, necesita más pantalones, entonces vos puedes repetir zapatos toda la semana pero pantalones no puedes repetirlos muchos Ujú. días, ¿no? Entonces, si tiene poco presupuesto, va a decir, ok, como el objetivo final es llegar presentable, y aunque los zapatos de las plantillas ya están un poco lisas, voy a invertir en comprar primero pantalones. ¿Verdad? Y está cumpliendo con el propósito, está llegando con zapatos buenos, zapatos formales, perdón, que todavía funcionan, y está llegando con pantalones nuevos. Y la siguiente vez venís y te das cuenta, no tengo camisa suficiente para llegar al final de la semana, entonces la siguiente quincena voy a comprar camisas formales. Y hasta después, muy probablemente vas a llegar al punto de, ok, hoy sí cambio los zapatos porque ya empiezan a fallarme más. Entonces, Me estás estoy dando. describiendo en mi primer trabajo. No, es que nos ha pasado, creo yo, por eso estoy dando ejemplos así, pero Sí. estoy queriendo dar ejemplos, Juan, fuera de tecnología, Ujú. para que entendamos de dónde se origina esa mentalidad. ¿Por qué tenemos que ceder? ¿Por qué en beneficio del objetivo final de momento voy a aguantarme las ganas de implementar el nuevo framework, implementar la nueva tecnología y de momento mientras funcione bien y cumple su trabajo, porque eso es parte de la creatividad de un senior también, vamos a implementar la versión antigüita. Mientras no esté Ajá. descontinuada y mientras no presente problemas de seguridad, continuemos con esta versión y en lugar de cambiar el framework, enfoquémonos en esta nueva funcionalidad y ahí vas a balancear las cosas. Pero di ejemplos fuera de tecnología porque en mi opinión, Juan, y de lo que yo he visto, tal cual como vos lo mencionaste, este es el aspecto que más complica a los profesionales de tecnología para poder moverse y avanzar de juniors a seniors. Es bien complicado porque, bueno, yo creo que siempre tenemos esta, ¿cómo de llamarlo? Esta urgencia, ¿no? O esta ganas de probar cosas nuevas, tecnologías nuevas. Y, y también es necesario, Douglas. Hay ocasiones en las que realmente esa es la mejor opción. Pero es allí la dificultad, el poder discernir en cuándo sí, cuándo no. Hay Ujú. ocasiones donde a largo plazo lo mejor es hacer el cambio hoy,
porque tenemos los recursos, tenemos el tiempo y nos va a ayudar a largo plazo. Pero hay otros momentos donde lo mejor es no hacer el cambio y seguir con la forma antigüita, como decías. Pero nuevamente, esa parte es muy complicada y sin embargo, la mencionamos porque es necesario. Entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Cómo lo hacemos? En este caso, bueno, tal vez más adelante vamos a dar algunos tips, algunos consejitos que puedo dar yo, qué podemos hacer, ¿no? Para como irnos entrenando a nosotros mismos. En este caso, lo que les puedo decir es que yo siempre tengo es la idea, ¿no? Ok, voy a hacer un cambio y si agrego esta otra librería y si agrego esta otra tecnología, siempre tengo ese primer impulso de me gustaría probar algo nuevo. En ese momento, detengámonos, investiguemos, recolectemos información. ¿Qué pasaría si lo cambiamos? Hay que hacer ese análisis. ¿Qué pasaría si lo cambiamos? ¿Qué partes del sistema van a ser afectados? ¿Qué tanto impacto va a tener? ¿Cuánto tiempo invertiríamos? Es necesario hacer todos estos análisis para poder determinar si realmente vale la pena. Así que eso podríamos empezar a hacer, analizar. Tal vez la decisión no es nuestra, pero al menos podríamos hacer un análisis previo y hacer la sugerencia a quien corresponda y decirle, hey, yo creo que podríamos hacer este cambio por esto y esto. Ya la otra persona podría entonces tal vez votarnos la moción y decir, no, mira, no estás tomando en cuenta esto otro. Y está bien. Al menos estamos dando este primer paso de intentarlo. Pero bueno, de nuevo, es complicado. Muchas veces es complicado llegar a un punto eficiente, ¿no? Y es que De esto. fíjate, Juan, que en ese sentido yo quiero aprovechar a dar como, y no quiero adelantarme a las cosas que vos tenés pensado que discutamos, pero yo quiero dar como una funcionalidad más del senior, o Ah, una sí, excelente. diferencia más entre junior y senior en ese sentido, y es que el senior tiene que ver más allá de la tarea que tiene de frente. Y es que esto es lo que vos has mencionado ahorita, este último consejo, pero expandirlo un poco y darlo Ok. como una cualidad de un senior, o como un diferenciador entre el junior y el senior. Ver más allá de la tarea que tiene enfrente. ¿Qué impacto va a tener para mí? ¿Qué impacto va a tener para el equipo en cuestión de desarrollo, en cuestión de mantener algo? ¿Qué impacto va a tener para el producto final? ¿Qué impacto va a tener para los clientes? Y comenzar a expandir y ver más allá de solo ello, porque vos dijiste algo, quiero implementar un nuevo paquete, un nuevo framework. Ok, ¿quién más en el equipo puede mantener eso si yo no estoy? Porque si al final voy a hacer algo donde solo yo lo puedo mantener, eso no es saludable para el equipo y la empresa. Tampoco es saludable para mí porque yo quiero tener la libertad de tomarme días libres. Pero comenzar a analizar ese impacto más allá de solo el problema que tengo enfrente. O a veces vienen y dicen, implementa un pipeline que haga estos testing. Y vos decís, ok, está bien, esa es la tarea. ¿Por qué los tests? Porque queremos, tal error se nos fue a producción un día y queremos agarrarlo antes. Entonces lo analizás y ver si en efecto lo que te mandó, aunque vos no seas el senior, pero lo que te mandaron, ver si en efecto eso corrige. Vos tenés una mejor idea, no tenés una mejor idea, o tal vez eso sí corrige eso, pero impacta a otras cosas. Pero eso solo se logra viendo fuera de la caja, viendo fuera de la tarea que tengo enfrente y pensando en el impacto que se tiene más allá de ello. Para mí, en lo personal, Juan, por mi carácter, eso es algo que me ha sido fácil, esto es a mí en lo personal. Yo soy alguien vos mencionabas algo como que no creernos, ¿no? Y sentirnos muy confiados de que ahora puedo ir a trabajar a Google. Sin embargo, yo he sido alguien muy confiado, por gracia y misericordia de Dios, Mm, obviamente, pero muy confiado en la capacidad que yo tengo de encontrar soluciones, porque aunque no la sepa, con, que conceptualmente me parece que algo puede ser implementado, entonces yo con confianza digo, si puede ser implementado, dame a mí la tarea. Yo voy a buscar la manera de hacerlo y tengo esa confianza alrededor. Tengo un amigo que antes me decía que yo lo que no lo sé me lo invento, porque como hablo con confianza, ¿verdad? Nunca procuro engañar a nadie y si considero que algo no se puede, lo digo, ¿no? Pero estas cosas, Juan, son las que hacen
a un senior brillar, ver más allá de ello. Y miren, esto es algo muy valorado. En todo lugar donde yo he trabajado, eso es muy valorado. Antes de la empresa donde que trabajamos juntos, Juan, trabajaba como instalando, configurando servidores, instalando redes, cableado y todo el asunto, ¿verdad? Y eso me llevó a ganar confianza de mi jefe y me llevó es más, o sea, mi jefe es de otro país y él pudo tomarse después de más de una década vacaciones y él irse con toda su familia de vacaciones a su país y me Uf, dejó a mí a cargo porque valoran ese aspecto de sí, ver más allá de que él me decía, mira, ve, vamos a ir donde un cliente porque ocupa que se le limpiemos las computadoras. Te estoy hablando hace muchos años, ¿no? Entonces vos llegas ahí, ok, hay que limpiar las computadoras, pero identificas que están cerca de un área que las están ensuciando constantemente y comenzás a generar esas soluciones más allá de eso y fue valorado. En el trabajo donde vos y yo nos conocimos, esa mentalidad también fue valorada y me permitió ir creciendo. ujú, En el trabajo actual en el que estoy es de las cosas que me dan como retroalimentación, como feedback mis jefes, es decir, vos ves más allá de la tarea que te pusimos de frente, al punto de que si yo en algunas ocasiones he tenido como mucha carga a nivel personal y necesito hacer ciertas cosas, y yo les digo, hey, miren, ve, alguien me puede ayudar a cubrir mi on-call shift, mi turno de estar on call, porque ocupo manejar estas cosas y no tienen ningún problema en hacerlo. O sea, estas cosas sí son valoradas cuando las buscamos hacer, porque quieren a un senior que no haga y repita. Yo no sé si vos recordás cuando hablamos de las cosas que puede hacer un programador para moverse a sysadmin o a SRE, que entre esas cosas sea en realidad pensar como ingeniero, ingeniar sí, soluciones, porque me topo con que los programadores en su gran mayoría, muchas veces, aunque sean un nivel alto técnico, solo ven la tarea que tienen enfrente y en realidad están codificando lo que otra persona pensó y arquitectó. Lo codificó muy bien, buscó la manera más rápida y eficiente de hacerlo y tal vez implementó un nuevo framework, un nuevo algoritmo, lo hizo muy bien, muy ingenioso, pero está codificando la idea de otro. Y esa mentalidad tiene que desaparecer para que podamos escalar de junior a senior. Y yo lo pongo, Juan, esto como una cualidad más o una función más del senior, o puede ser que lo miremos como un diferenciador entre junior y senior. totalmente, totalmente. Realmente estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Es un gran diferenciador. No, alguien junior solo ve lo que tenemos enfrente. Y es normal. No se sienta mal nadie que, porque se siente junior y estemos diciendo esto. Es totalmente normal. Em, Me gustaría entonces hablar un poco sobre algunos puntos que me gustaría como recomendar, Douglas, como para tomar en cuenta y empezar a cambiar. Pero no sé si te parece bien o si tendrías algún otro aspecto de hablar sobre lo que son los seniors o los juniors. O si te parece, pasamos a esos puntos. No, avancemos, me parece muy bien que avancemos hacia esa dirección. Ok, perfecto. Em, Como mencionaba, ¿no? Es algo que lleva tiempo. Hemos mencionado en un par de ocasiones ahorita que hay que cambiar, ¿no? Hay que quitarnos esta mentalidad de junior y pasar a ser seniors, pero la verdad es que eso no sucede de la noche a la mañana, nos va a llevar mucho tiempo, meses, años incluso, y está bien, no pasa nada, es parte del crecimiento personal. Durante este tiempo es muy importante que también mejoremos nuestras habilidades técnicas. Ya dijimos, no es solamente habilidades técnicas, pero son necesarias. Porque, bueno, yo puedo ser muy senior y decido que la solución más óptima para nuestro sistema es implementar GraphQL. Pero si no sé cómo funciona GraphQL, no lo puedo ni siquiera sugerir, ¿no? Entonces, sí, las habilidades técnicas son importantes, pero va más allá, ¿no? Entonces, yo lo que les puedo recomendar como para ir cambiando, ¿no? Ir intentando cambiar nuestra mentalidad. Aquí tengo anotado un primer punto y es que en la próxima tarea que nos asignen, ya sea el ticket, el feature que nos asignen, preguntar por qué estamos haciendo esto, en qué beneficia al negocio. No solamente enfocarnos en, ok, me asignaron esto, cómo lo voy a hacer, qué librerías, no.
hacer la pregunta de qué valor está otorgando este cambio que voy a hacer al producto en general. Estoy seguro que las personas encargadas van a estar más que contentas de explicarnos. Em, va de empresas a empresas, ¿verdad, Douglas? Cada empresa tiene su forma de trabajar. Donde estoy actualmente, incluso los developers tenemos mucho que aportar al momento de decidir los features. Incluso hemos tenido sesiones donde simplemente nos conectamos todos, empezamos a utilizar la aplicación, el sistema, y a utilizarlo, a ver qué cosas consideramos que se podría agregar, qué cosas se podría cambiar, y nos ponemos como en los papeles del usuario, ¿no? Para tratar de ver qué, qué cosas podrían mejorar el sistema. Y no solo mejorar en términos de usabilidad, sino también qué cosas nos pueden traer más usuarios o más ventas. Entonces, eso es muy importante al momento de hacer una tarea, entender el porqué de esa tarea. Yo creo que muchas veces, ¿verdad, Douglas? Eh, Más cuando venimos empezando, solo hacemos lo que nos piden. Y bueno, es lo que estaba diciendo, ¿no? Esta mentalidad de ingeniero. Y es necesario ir cambiando, pero no pasa nada. Toma tiempo hacerlo. Sí, mira, me gusta bastante este tip que has dado, porque esto es algo práctico que las personas que nos ven y nos escuchan, que quieren comenzar a crecer, que quieren comenzar a desarrollar esta mentalidad de senior, pueden comenzar a implementar desde ya. Realmente me encanta este tip que has dado, Juan. Y vos dijiste algo, hay de empresas a empresas en cuestión porque alguien puede decirte que no quiere darte esa información, porque hay de empresas a empresas y hay de personas a personas. Tal vez no es la mentalidad Sí, de la empresa, pero tal vez sí. hay uno de los project managers que no están abiertos o el project manager está más enfocado en que se solucione y no te va a querer dar O la te lo dice por opción encima, como que, o, sí, es para esto. o te lo dice muy por encima, ¿verdad? Ahí tal vez tratemos de hacerle la pregunta entonces al ingeniero senior que pensó que esa es la solución, o preguntarle a alguien más si podemos, si al final es la empresa como tal, no permite esa interacción o todas las personas que están en puestos arriba, project manager, seniors, etcétera, no son así, vayamos pensando en buscar otro lugar, no es un buen ambiente de trabajo. Pero menciono de que hay de empresas a empresas y de personas a personas porque normalmente mínimo va a haber uno o dos en cada empresa o en cada departamento que sí está dispuesto a explicarte. Y si le decimos, hey, mira, ve, quiero saber, solo quiero saber qué problema quieren solucionar para tratar de ayudar a dar la mejor solución posible. Manejémoslo de esa manera. Sí. Pero definitivamente es algo, un tip que me gusta mucho. Les sugiero también yo, dándole eco a las palabras de Juan, traten de implementarlo y usemos esa respuesta que nos dan para realmente pensar si esa es la mejor solución o no. Y muchas veces podemos venir y decir, hey, por la premura, por lo que sea, implementé lo que me pediste, pero poner en el ticket, cuando digamos, esto introduce el riesgo de que tal y tal cosa pueda pasar, o esto puede introducir o introduce un nuevo problema, cualquier cosa, ¿no? Que identifiquemos, pero que denote, que muestre, que enseñe que pensamos en la solución, que pensamos en las posibles Sí, consecuencias, que nos fuimos más allá de lo que tengo enfrente, ¿verdad? No nos quedemos solo con la respuesta. Y muchas veces cuando nos están explicando por qué se hace, eso va a llevar como un y venir de preguntas. Cuando te dicen, no, mira, ves que los clientes están experimentando tal problema y estamos pensando en eso. Ah, o sea que el cliente vio esto ujú. y tal parte del sistema le generó un problema y estás un poquito de ir y venir hasta asegurarte que entendés bien, ¿verdad? Pero estoy muy de acuerdo con Juan, y me encanta el tip que él dio y de mi parte le hago eco. Algo muy bueno que pueden comenzar a implementar desde ya. Sí, me gustaría como también hacer un paréntesis con lo que estás diciendo, va de personas a personas. Es bien importante saber llegar a ciertas personas, ¿no? Hay de todo tipo de compañeros, así que eso cada quien lo sabe, ¿no? Pero requiere cierta inteligencia emocional para poder acercarnos a cada una de las personas. No es, bueno, yo no lo veo como ser doble cara, pero
yo lo que creo es que dependiendo de la persona, uno puede no adoptar una personalidad diferente, pero sí saber, ¿no? Qué temas tocar y qué cosas. Por ejemplo, si es una persona que detesta la música por algún motivo, no voy a llegar a hablarle de escuché la última canción de Taylor Swift o, o algo así, ¿no? Entonces, hay que saber cómo llegar a las personas porque eso nos ayuda, nos abre puertas. Incluso en lo que hablábamos antes de colaborar con los demás compañeros, aunque todos son juniors y para tener una mejor ambiente de trabajo, es importante saber llevarte con las personas, ¿no? Es algo que yo he aprendido de manera, en lo que he tenido la experiencia en los diferentes trabajos. Y esto no tiene que ver con tecnología, ¿no? Puede ser cualquier trabajo. Hay que saber llegarle. No encerrarnos en que, es que él es gruñón, es que ella es así. No, no, tal vez tiene su lado amable, pero bueno. Eso nos va a ayudar a entender la empresa si empezamos a hacer estas preguntas. Así que es muy buen punto. El otro que quiero hablar es que tiene que ver mucho más con los developers. De nuevo, me disculpo con los que son más de sistemas y del lado de administración. em, Ahí sí me falla un poco con los tips para ellos. Con los developers, tiene que ver con los code review. Mi consejo es que en los code review tratar de ser mucho más, realmente revisar el código, realmente probar. Incluso a veces podemos cambiar a la rama en nuestra máquina local y testearlo, dependiendo de los casos. Tal vez no es necesario eso, pero sí intentar explicar bien, ¿no? Los cambios que solicitamos, las sugerencias que estamos dando. Vale la pena realmente dar retroalimentación en un code review, aun si somos junior y estamos revisando el código de un senior, vale la pena revisar aunque solo sea una línea, ¿no, Douglas? De decir, sí, es que estás utilizando esta función, pero hay otra que es más corta. Te recomiendo esta. Vale la pena porque eso nos ayuda a tener esta mentalidad de realmente ayudar a los demás, a revisar el código, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un tip también bastante cortito que podemos hacer. Dependiendo de la empresa, puede que en la empresa ya hagan code review, puede que sí, ¿no? Pero aún si lo hacen code review, tal vez hemos sido más tímidos, entre comillas, y no aportamos tanto y solo aprobamos y ya. Yo les aconsejo que traten de involucrarse un poco más. Eso puede ser algo que trae buenos beneficios a corto plazo. Sí, fíjate que en ese sentido estoy muy de acuerdo con el tip que estás dando. Solo le puedo expandir a que traten de balancearlo con lo que hemos hablado de que el código o la parte de tecnología es un medio y no Ujú. nos vayamos al punto en el que se vaya a trazar el proceso, porque mira, esta función lo puedo hacer 100 milisegundos más rápido. Ok, es un request que va a ser llamado una vez cada 5 minutos. Entonces, demos el tip, demos como, hey, fíjate que puedes usar a futuro. Esto lo apruebo, mergealo, ¿verdad? Pero hey, a futuro, si vas a ocupar manejar más requests, implementa esto y es ahí donde estás balanceando esa mentalidad de senior, esa mentalidad de mentorear a los demás, pero estás priorizando también el que fluya el trabajo, no estás atrasando, porque de nuevo, por algo que no va a ser llamado tantas veces, eso no va a afectar. Ahora, si es un request que va a ser llamado en un minuto 50, 80, 100 veces, 200 veces o más, ahí sí podemos decir, fíjate que lo que tenés funciona y tengamos tacto, lo que tenés Sí, funciona, me gusta tu mentalidad alrededor, probado, si usa, o no probá, tal vez puedes decirlo directamente, pero fíjate que si usas esta función vas a salvar 100 ujú, milisegundos por request que va a tener un impacto grande al final. Entonces, por sí. ahí esa parte, ¿no? Tal cual lo que dijiste, me parece un gran consejo. Solo tratemos de mantenerlo balanceado con los demás tips que o cosas que hemos venido discutiendo. Buen punto. Yo suelo hacer eso. Hay ciertos code reviews que he hecho donde me interesa dar a entender algún cambio, ya sea un nombre de variable, una función, o como te decía, hay una
hay una función en otra librería que lo hace más corto, etcétera, ¿no? Más legible. Pero aún así yo lo apruebo y Mm, solo hago el comentario. Ya aprobé el code review. Aún así dejé este comentario, esta sugerencia por esto, esto y esto. ujú. No se detiene el flujo y si están haciendo más cambios, pues en un futuro puede que lo implementen, ¿no? Tienes razón, es necesario. El otro tip que quiero dar, este sí es un poco más, ¿cómo decirlo? Tiene un mayor impacto y es el hecho de buscar ser el dueño de algo. Hablamos mucho de de adueñarnos algo del sistema, un módulo, un feature, como lo esté seccionado, ¿no? El sistema. Entonces, revisemos si podemos adueñarnos de algo, de un componente del sistema donde tal vez hemos hecho ya anteriormente, hemos hecho varios cambios, qué sé yo, el módulo de los promociones que hay dentro del sistema. Es un módulo pequeño, se hacen promociones cada cierto tiempo dentro de la página web. Ya hemos hecho cambios anteriormente, entonces preguntemos, hey, me gustaría hacer como, va a depender de cómo esté la jerarquía, ¿no? En la empresa. Todo esto depende de cada caso. Pero hagámosle saber, me gustaría ser la persona encargada de este módulo. ¿Qué puedo hacer? Es posible hacer la pregunta, ¿no? Hacer la sugerencia y ojalá que nos la aprueben y tratar de que ese módulo sea nuestro bebé y no se trata de, bueno, ahora todos los cambios los hago yo. No se trata solamente de eso. Es el hecho de mejorarlo. Es el hecho de que nosotros vamos a tener todos los nuevos features y las funcionalidades, las vamos a expandir, vamos a revisar qué se puede hacer, qué no se puede hacer, etcétera, etcétera. Entonces, si se puede, hay que intentar hacerlo, ¿no? Pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nos digan que no. Sí, fíjate que me gusta bastante ese tip, Juan. No es algo que se me había cruzado como tal en la mente, me gusta bastante. Y de nuevo, para expandir un poco de ello y tal vez aportar mi granito de arena en pos del mismo tip, obviamente para ello tenemos que demostrar ser capaces. Sí. Tiene que ser algo que probablemente mañana alguien no está listo para ir a hablar con el senior o con el gerente y pedirle, ¿me puedo adueñar de esto? Pero tal vez entonces el primer paso a accionar que tiene es identificar qué es lo que, de lo que puede adueñarse y comenzar a entenderlo mejor. Y tal vez ese es su primer paso y eso sí puede ya llegar mañana al trabajo y empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, primero es demostrar que se puede hacer. Segundo, realmente ser buenos dueños de algo, sobre todo dentro de tecnología, no significa que soy el único que lo hace. Mm. Por el contrario, es asegurarme de que eso va a fluir, esté o no esté yo presente. Eso indica ser inteligente, saber automatizar las partes que automatizar, saber asegurarse de que todos tienen acceso a documentación, que puede fluir. Eso es un buen dueño. Eso es lo que hace un buen dueño al final. Entonces, en ese sentido, pues es algo que podemos ir haciendo, ¿verdad? Bueno, mil disculpas, tuve unos problemillas técnicos por aquí. Así que, bueno, pero ni modo, son cosas que pasan en nuestra región, lamentablemente. Así que vamos a continuar como estábamos. Ujú. Entonces, Douglas, me gustaría tal vez que nos hablaras algún otro consejo o tip que tuvieras que nos pudieras compartir, por favor. Sí, sí, por supuesto. Continuando, ¿verdad? Lastimosamente te nos quedaste en la oscuridad eh, por cosas que no puedes controlar, pero aquí continuamos y realmente que ya estamos como que aterrizando la conversación en ese sentido. Y a mí me Sí, gustaría dar desde mi perspectiva y experiencia eh, cosas que los pueden llevar a comenzar, que ustedes pueden ir implementando y que los van a llevar a evolucionar de junior a senior. Una de ellas es pensar en documentar todo bien, ¿verdad? Es muy importante ser organizado si lo queremos poner en ese sentido, ¿verdad? De nuevo, alguien puede ser muy talentoso con mucho conocimiento técnico, pero si no sabe organizarse a sí mismo para poder concretar tareas, para poder tener tiempo de darle mentoría a otros, para poder tener ese tiempo y esa disponibilidad,
pues no va a tener mucho impacto sus habilidades técnicas en ese sentido. Y documentar es muy importante. Es parte de lo mismo que decía, saber adueñarse de algo y saber asegurarse de que otra persona pueda hacerse cargo, y es la documentación, ¿verdad? No dejarlo por fuera. Otro consejo que puedo dar que pueden comenzar a implementar, que es parte de lo mismo, automaticen donde se pueda. Donde vean una área que se pueda automatizar, eso no importa si sos programador, puedes automatizar, levantar tu ambiente de desarrollo local, puedes automatizar implementando pruebas en pipelines, cualquier tarea repetitiva que se pueda. Eso es la diferencia entre un senior y un junior. Vos nos mencionabas, Juan, de cosas que has puesto la inteligencia artificial y te hacen ganar muchas horas. Y en el pasado yo compartí una experiencia de alguien con quien trabajé que hacía unas publicaciones a mano y pasaba toda la noche haciéndolo y tenía meses haciéndolo, y me causó un poquito de preocupación y tristeza ver que esta persona no se había preocupado por automatizarlo. Entonces, cuando yo comencé a trabajar con esta persona, pues lo pudimos automatizar. Entonces, un consejo más que quiero agregar en ese sentido es: no menospreciemos estas tareas repetitivas que hablamos al inicio. Tengamos esa mentalidad de afrontarlas con ánimo, entendiendo que eso es lo que nos va a llevar a crecer en la parte técnica, ¿verdad? A adquirir esa experiencia y a conocer bien la parte técnica. No menospreciemos esas tareas repetitivas. eh, Veámosles el valor, aprendamos a mejorarlas y tratemos de sacar lo mejor de ello. Sintámonos bien. Si yo soy un junior, Juan, debo de sentirme bien de que estoy cumpliendo mi rol si le estoy quitando esa carga de las tareas repetitivas al senior, porque entonces ahí estoy haciendo bien mi trabajo, aparte estoy aprendiendo de ello, aparte estoy creciendo en ello. Entonces, eso que mencionamos al inicio, yo quiero dar como consejo: no lo menospreciemos, veámosles el valor. Yo a nivel personal crecí tanto con esas tareas repetitivas. Hoy en día me causa un poquito de tristeza y desesperación pensar que tendría que volver a hacer algo como eso, ¿no? Porque gracias a Dios he ido creciendo, he ido mejorando, y eso es algo bueno y le agradezco a Dios por ello, ¿no? Pero me sirvió tanto en mi crecimiento de junior hacia senior y aún más adelante, aún en puestos gerenciales, ¿verdad? Y entonces yo les aconsejo: no menosprecien esas tareas. Me encanta, me encanta. Es una gran manera de concluir esto porque definitivamente nuestra mirada está en el futuro y ir creciendo en nuestra empresa, en nuestra carrera y pasar a tener un mayor seniority, pero no hay que menospreciar el proceso, ¿no? El camino que estamos recorriendo. Es necesario caminar por él, es necesario pasar por estas cosas, así que tómenselo con calma, traten de implementar estas cosas, pero pues no se desesperen. Ujú. Bueno, aquí está cayendo una gran tormenta, no sé si se aprecia, se va a apreciar en el video, pero bueno, vamos con esas palabras me gustaría entonces terminar el episodio, Douglas, con lo que dijiste. Esta es eh, es necesario tomárselo con calma, pero no dormirnos Mm, en los laureles, como dicen por ahí. sí, sí. Así que bueno, muchas gracias. Déjennos en los comentarios qué aspectos consideran ustedes que tal vez pasamos por alto, que debería tener un senior, o háblennos sobre sus experiencias como junior transicionando a senior. Cuáles son sus aspiraciones y cómo están tratando de hacerlo, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Y Douglas, muchas gracias por acompañarme nuevamente aquí. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Bye.